Quiero que abra su Biblia, la Escritura, en el libro de Éxodo, capítulo 17. Éxodo, capítulo 17, verso 8 en adelante. Éxodo, capítulo 17, verso 8 en adelante. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Amén. Dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, esto es, autoridad, de ser llamados y ser hechos hijos de Dios. Amén. Levante su mano conmigo y diga: yo soy un hijo de Dios. Las mujeres, levanten su mano conmigo. Diga conmigo: yo soy una hija de Dios. Baje su mano usted, que hace con la mano arriba y anda de rosado, ¿ah? Yo no sé qué quiere decir eso, ¿ah? No. Sí, dije levante la mano a las mujeres y el Luchito ahí. Somos hijos e hijas de Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuántos vieron Primer Plano el otro día? ¿Ah? ¿Cuántos carnales hijos del diablo vieron Primer Plano el otro día? ¿Ah? Qué impactante, ¿verdad que sí? El testimonio de, ¿cómo se llamaba el chico? Mire, ve que se la saben todas ustedes. Carnales. Arenito, no me acuerdo del nombre de él, pero el Arenito. Alexander, uy, que saben de farándula ustedes. Qué impactante, ¿verdad? Ver la transformación de un joven por el poder de Dios. Y al otro día quedó la tendalada en las redes sociales. No sé si ustedes, bueno, todos ustedes también son carnales, tienen Facebook, igual que yo, ¿cierto? Y ahí era bastante impresionante ver cómo la gente, el móvil, todo lo que están a favor del movimiento homosexual, criticaban al hermano Alexander, ¿verdad? Yo vi el programa completo, en ningún momento él atacó, él contaba su testimonio. Y era impresionante ver cómo la doctora Cordero, la Pamela Giles y la Kenita, que hablaba de su numerología, que estaba como conectada en otro lado en la Kena, ¿cierto que sí? Estaba como en otro mundo. Pero era bastante impresionante ver cómo lo atacaban. Y él trataba un poco de decir: bueno, yo no vengo acá a imponer nada a nadie, yo estoy contando lo que Dios ha hecho en mi vida. Y creo que ciertamente todos los que estamos acá y que hemos tenido una experiencia con el Señor, hemos sufrido una transformación. Amén. Una metanoia. Hemos sufrido en nuestra mente, en nuestro corazón, un cambio de vida. Amén. Antes pensábamos de una manera, ahora pensamos de otra manera. Y yo creo que todos estábamos ahí tratando de ayudarle un poco al hermano, ¿cierto? De repente él hablaba algo y nosotros queríamos como meterle la cuchara y decir: pucha, podría decir esto el hermano. Pero bueno, el punto es el siguiente, que los cristianos siempre vamos a ser atacados, siempre. ¿Sabe por qué vamos a ser atacados siempre los creyentes, los hijos de Dios? Porque dice la palabra que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y hemos aprendido en estos domingos que hay un espíritu que opera en los aires, ¿verdad? Que son las tinieblas. Dice el apóstol Pablo en Efesios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Y entonces dice también la Biblia que es el príncipe de la potestad del aire el que opera en los hijos de desobediencia. Entonces para nosotros es casi una cuestión de como que se cae de maduro, de que lo que opera en el mundo no es lo que debe de operar la iglesia y no es el diseño de Dios. Amén. Entonces siempre va a haber una confrontación entre la manera de pensar del mundo y la manera de pensar de los hijos de Dios. Amén. El otro día estaba escuchando un pastor, no, una pastora era, y hablaba acerca de lo que es el reino de Dios. Y escuche, el reino de Dios no es otra cosa, sino que es el gobierno de Dios. Amén. El gobierno de Dios y el reino.
Ahora escuche. Jesús dijo lo siguiente: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, sino que el reino de Dios está entre vosotros. ¿Está acá? Eso dijo Jesús. Ahora, escuche, el reino no es algo que usted va a ver visiblemente. El reino, escuche, es un sistema de pensamientos. Por eso es que cuando Jesús aparece en escena, dice arrepentíos, metanoia, arrepentíos. Tienen que dejar de ir en una dirección y comenzar a ir en la dirección contraria, porque es un cambio de pensamiento. El reino es el sistema de pensamiento del gobierno y de las leyes de Dios. Entonces, siempre los creyentes vamos a ser atacados porque nuestro sistema de pensamiento, de acuerdo a Dios, es contrario al sistema de pensamiento del mundo. Ejemplo, la palabra dice que los varones debemos ser maridos de una sola esposa, de una sola mujer. Pero en el mundo, mientras más mujeres tú tengas, eres más hombre, eres el más bacán. En el mundo, mientras tú más engañes a tu esposa y tengas un montón de mujeres, eres el hombre más hombre. Pero en el reino, el hombre más hombre es el que tiene una sola esposa y que no engaña a su mujer. En el mundo es más grande, es el que está arriba, el que gobierna sobre todos, el que los puede manipular a todos. Pero en la iglesia y en el reino de Dios, el más grande es el que sirve, es el que está debajo. Entonces siempre va a haber un enfrentamiento entre lo que el mundo dice y lo que Dios dice. Ahora, por eso es necesario que la iglesia pueda entender que nosotros somos un ejército. Porque cuando usted entiende que está en un ejército, usted está preparado para enfrentarse a la adversidad en forma continua. O sea, el soldado siempre es soldado. El soldado, aunque esté de civil, no deja de ser soldado. Yo tengo amigos militares y del ejército, oficiales, y ellos todo el tiempo están con la cuestión del soldado. Y todas sus fotos en Facebook tienen que ver con los soldados y con los tanques y con las ametralladoras. Y hablan como soldados, viven como soldados, tienen un régimen y salen a correr en las mañanas y son cuadrados así. Y siempre son soldados, aunque no estén vistiendo el uniforme, siempre son soldados. Ahora, nosotros los hijos de Dios debemos de ser así. Siempre debemos tener en cuenta de que somos soldados. Siempre debemos tomar en cuenta de que estamos en una guerra. Porque el día en que tú no pienses que estás en guerra, entonces el diablo te va a tomar desprevenido y te va a hacer caer y te va a hacer fallar. Pero cuando tú estás mentalizado de que tú eres soldado, que estás en una guerra, que hay un comandante de los ejércitos, que hay un general, que es Jesucristo, que estamos enlistados en el ejército de Dios, tu mentalidad comienza a cambiar, tu mentalidad comienza a ser transformada, te transformas en una persona metódica, en una persona ordenada, en una persona disciplinada. ¿Por qué? Porque estás en un ejército. Y en un ejército hay una cadena de mando. En un ejército la gente obedece. En un ejército la gente no se manda sola. Amén. Ahora, ¿por qué los ejércitos son así? Para que puedan funcionar, pues. Porque ¿cómo sería un ejército donde cada uno se mande a sí mismo de cualquier manera? No resulta. No hay un funcionamiento adecuado. Bueno, el ejército de Dios, a usted Dios lo puso en este ejército para que usted fuera una persona entrenada. Amén. Para que usted supiera cómo lidiar con las tinieblas. Amén. Entonces, por eso que Dios lo puso en este lugar y en esta casa. Entonces, nuestra mentalidad, hemos estado compartiendo acerca de que nuestra mentalidad debe de ir en una transición. Amén. De una mentalidad de... ¿Alguien se acuerda? Nadie se acuerda, hermano. Yo me quemo las pestañas orando, preparando la palabra y nadie se acuerda. De una mentalidad de oveja a una mentalidad de soldado. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que transicionar hacia esa mentalidad. Es una forma de pensar, es una manera de pensar. Entonces, cuando nosotros tenemos una mentalidad de soldado, y vamos a la Escritura a ver todo lo que hay acerca de los ejércitos y del diseño de Dios para nuestra vida, nosotros vamos a funcionar correctamente. Amén.
Y hoy día quiero compartir con usted una palabra que tiene que ver con Josué. Josué es uno de los mayores héroes de la fe. Josué fue un hombre, hermanos, que era extraordinario. Y hoy día vamos a ver algunas cualidades acerca de Josué. ¿Y qué fue lo que impulsó a Josué, escuche, a ser un conquistador? Amén. Entonces, vaya por favor a su Biblia en Éxodo capítulo 17, 8 al 16. Éxodo 17. Ocho al 16. Acérquese un creyente si usted no tiene Biblia. Dice así: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Esta es la primera vez en la escritura en que aparece Josué. Y vemos inmediatamente que aparece vinculado a la guerra. Lo primero que Moisés le dice a Josué es: sal a pelear contra Amalec. Sal a pelear contra Amalec. Y Josué obedece. Y pasó algo bien particular, que estaba Moisés en la cumbre del collado y descubrió que cuando él levantaba sus manos, Israel prevalecía, pero bajaba sus manos y prevalecía Amalec. Entonces se dieron cuenta, y me imagino que Josué Moisés hacía, y veía qué es lo que iba pasando hasta que se dio cuenta. Y dice la Biblia que pusieron a dos hombres, a Aarón y a Hur, para que le levantaran las manos. Y dice la palabra que él cobró fuerza y pudo tener levantadas las manos hasta que Josué acabó con Amalec. Y el Señor le dice: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Escuche, ¿sabe por qué Dios se enojó tanto con Amalec? Amalec era un pueblo nómade. ¿Y sabe lo que ellos hicieron? Israel iba tranquilito por el desierto, recién salidito de Egipto. Iba hacia la tierra que Dios le prometió. Y vinieron los amalecitas y escuche, los atacaron pero por la retaguardia. No lo atacaron de frente. Escucha, hay enemigos espirituales, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, que te van a atacar por la retaguardia. No te van a atacar cuando estés firme. No te van a atacar cuando estés ayunado y orado. No te van a atacar cuando estés lleno de la palabra. Te van a atacar cuando estés en debilidad. Porque el diablo es un desgraciado.
escuche, Jesús, antes de comenzar su ministerio, dice la palabra del Señor que Él pasó 40 días y 40 noches ayunando en el desierto. ¿Sabe usted lo que es ayunar, no comer nada ni beber agua en el desierto durante 40 días y 40 noches? ¿Y sabe lo que ocurrió ahí? Dice la Biblia que llegó Satanás para tentarlo. Una cosa es cuando tú eres tentado, cuando estás lleno del Señor, cuando estás lleno de la presencia de Dios, cuando todo va bien. Y otra cosa es cuando eres tentado, cuando todo va mal. O sea, ese momento de Jesús era un momento en que Él estaba debilitado físicamente. Nosotros creemos que cuando Jesús estaba ayunando y los 40 días nos imaginamos un Jesús victorioso. Y no era así, Él era hombre. Ya está muerto de hambre. ¿Por qué cree que Satanás la primera tentación que le hace es convierte estas piedras en pan? Porque lo estaba tentando en su debilidad. Ahora la palabra del Señor dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, el diablo estaba tentando a Jesús en aquellas áreas en que él estaba más débil en ese momento. Entonces escuche, el espíritu de Amalek es aquel espíritu que va a intentar atacarte cuando tú estés débil y te va a atacar por la retaguardia. Cuando no hayas orado, cuando no hayas ayunado, cuando no hayas leído la palabra, Satanás va a enviar sus emisarios para hacerte caer, pero lo va a hacer por la retaguardia, porque el diablo es un cobarde y nunca se enfrenta con nosotros cuando nosotros estamos bien en el Señor. Siempre lo va a hacer cuando estamos ahí tambaleando. ¿Me está escuchando? Ahora, mire que Dios dice, este diablo es un desgraciado. Por eso que dice en el versículo 16, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Escucha, Dios no olvida cuando tus enemigos te atacan por la espalda. Dios no lo olvida. Y dice que Él se va a levantar contra ese espíritu y va a guerrear en contra de él de generación en generación. O sea, cuando Dios está hablando que va a guerrear contra eso de generación en generación, deja de ser un Amalek natural y se transforma en un enemigo espiritual. ¿Está acá? ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces tenemos que tener ese entendimiento que el espíritu de Amalek es un espíritu que nos va a intentar atacar. Escuche, todo el tiempo va a estar esperando que nosotros flaqueemos para atacarnos. Por eso dice que el Señor va a guerrear en contra de él de generación en generación. Una de las cosas que aprendimos el domingo antes pasado es que toda palabra profética que Dios nos ha dado no es para que nos sentemos a esperar que se cumpla. Amén. Toda palabra que usted ha recibido de Dios, ya sea de parte de su pastor o de parte de en un congreso que usted recibió o una palabra de Dios directamente a su vida, no es para que usted se siente a esperar que se cumpla. Primera de Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. O sea, toda palabra que usted ha recibido de Dios es para que por ella usted milite. ¿Está acá? Es para que usted use esa palabra profética que Dios le ha dado y por ella usted pueda guerrear. ¿Cuáles son las palabras proféticas? Es toda palabra que usted haya recibido de Dios con respecto a una situación o con respecto a un proyecto o con respecto a su familia, que es una promesa de Dios específica para su vida y que todavía no se ha cumplido y que usted espera que se cumpla en el futuro. Entonces, todos los que estamos aquí, de una u otra manera, hemos recibido palabras proféticas del Señor. Ahora, que esa palabra profética se cumpla o no, va a depender de que usted milite por ellas la buena milicia. Entonces, escuche, el espíritu de Amalek siempre va a tratar de venir en contra de usted y hacerle dudar de esa palabra profética que Dios le ha dado. Porque viene por detrás. Él quiere hacerlo dudar, Él quiere hacerlo tambalear, porque Él sabe que si logra provocar en usted duda, frustración, temor y queja, esa palabra, escuche, no se va a cumplir para su vida.
hay algo que provoca que las palabras proféticas que Dios nos ha dado o que las promesas de Dios, aunque sean promesas, no se cumplan en nuestra vida. Y esa es la queja y es la murmuración. Hoy día lo vamos a ver. Pero usted debe de entender algo, tiene que resetear su mente y tiene que tener eso puesto aquí en su corazón y en su cabecita. Cuando usted se queja delante del Señor con respecto a una situación, usted está provocando, usted está retardando que toda palabra que Dios le ha dado se cumpla en su vida. Eso es lo que provoca la murmuración, eso es lo que provoca la queja, que todas las palabras no se cumplan. Ahora, escuche. Romanos 15:4 dice: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. O sea, todo lo que el Señor ha dejado en la Escritura para nosotros se escribió para que nosotros pudiéramos tomar esa palabra y aplicarla a nuestra vida. Otra versión de Romanos 15:4 dice: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo, mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. O sea, toda palabra que está escrita y toda palabra que Dios nos da se va a cumplir en la medida en que nosotros trabajemos esa palabra con paciencia y con esperanza. O sea, en el momento en que usted comienza a dudar de lo que Dios le ha dado, de lo que Dios le ha dicho, en el momento en que usted se empieza a quejar de la situación que usted está viviendo y a cuestionar la palabra que Dios le ha dado, en ese momento usted no está obrando en fe, usted no está obrando en esperanza, usted está obrando en incredulidad dentro de su corazón. Y la incredulidad, la queja y la murmuración van a provocar que esa palabra sea retardada. ¿Me está entendiendo, verdad? Ahora, si esa palabra se sigue retardando una vez, 2 veces, 3 veces y en forma indefinida, usted va a notar que esa palabra finalmente nunca se va a cumplir en su vida. Escuche, aunque Dios se lo haya prometido, porque ya no pasa a ser un problema de Dios, comienza a ser un problema de la incredulidad del corazón que provoca que esa palabra no llegue a un fiel cumplimiento. ¿Me está siguiendo? Amén. Entonces, todo lo que está escrito en las Escrituras es para nuestra enseñanza. Y escuche, hay 2 cosas que usted debe de aprender en este día. Número 1, Moisés es libertador. Y número 2, Josué es conquistador. Moisés es tipo de la unción sacerdotal. Josué es tipo de la unción real. Ya le he hablado de esto en otras ocasiones. Hay 2 tipos de unciones. Recuerde que el Señor Jesucristo dice la palabra que nos hizo para Dios el Padre reyes y sacerdotes. Amén. Reyes y sacerdotes. Entonces, hay 2 tipos de unción en la iglesia. Una es la unción sacerdotal y la otra es la unción de rey. Ahora escuche. Moisés tenía la unción sacerdotal. Moisés era como el pastor del pueblo de Israel en Egipto. Ahora, el ministerio pastoral, el ministerio apostólico, el liderazgo de la iglesia en lo espiritual, lo que traen a la gente es libertad. Porque Moisés fue el libertador de Israel. Moisés vino y tomó a los esclavos que eran los israelitas, les trajo la revelación de la palabra de Dios, de la palabra del Señor, les trajo los mandamientos, se los reveló, les enseñó acerca de Dios, los llevó al camino del Señor y sacó a Israel de Egipto. Lo que hizo Moisés estaba operando en una unción de libertador. ¿Está acá? Una unción de libertador. O sea, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que la pastora hace cuando le traemos una palabra? Cuando le predicamos la palabra del Señor, lo que estamos trayendo a su vida es libertad. Estamos sacando vendas de delante de sus ojos que le impedían que usted pudiera ver el evangelio, que le impedían que usted pudiera ver el propósito de Dios para su vida. Estamos arrancando esas vendas y diciéndole, esto es lo que Dios tiene para ti. Y usted comienza a ver eso y usted comienza a caminar en libertad. Amén. Porque se comienza a dar cuenta y comienza a ver cosas que antes usted no estaba viendo.
Pero al momento de usted comenzar a ver lo que Dios tiene para su vida, en ese momento usted comienza a ser libre. Libre de las ataduras del pecado, libre de la incredulidad, libre de tantas cosas que somos libres cuando llegamos al Señor. Entonces Moisés tiene una unción sacerdotal de tipo libertador. Ahora escuche, Josué tiene una unción conquistadora. No es lo mismo libertar que conquistar. Escuche lo que yo le voy a decir. Yo no puedo conquistar. Yo solamente puedo liberar. Porque la unción que está sobre mi vida es la unción de tipo Moisés. Escuche, pero Dios siempre a los Moisés pone con ellos a los Josué. Ahora escuche lo que yo le voy a decir. Usted es un Josué de Dios. Por lo tanto, la unción que opera en su vida sí es una unción para conquistar. ¿Está acá? Yo le abro los ojos a usted. Yo le doy los principios de la palabra de Dios. Yo vengo y le traigo a usted la palabra de Dios a su vida. Le traigo la revelación. Y luego usted lo que hace es tomar esa revelación, es tomar esa palabra, ponerla en práctica. Y al ponerla en práctica, automáticamente lo que ocurre, usted comienza a conquistar. ¿A conquistar qué? Áreas de su vida que estaban en pecado. A conquistar nuevos negocios, a avanzar en su vida espiritual, a avanzar en su vida universitaria. Su mente comienza a ser transformada, su familia comienza a ser cambiada y usted a través de esa palabra que recibe, lo que hace usted ahora es que comienza a conquistar. Entonces, escuche, nosotros debemos de reconocer cuál es la unción que opera en nuestra vida. Entonces, yo tengo clara, en mí opera una unción de tipo sacerdotal. Por algo Dios me llamó a ser pastor. Por algo Dios me puso al frente de una congregación. Por algo Dios me puso para poder traerle palabra, estar predicándole a usted constantemente, hablándole las cosas del Señor que van a traer liberación para su vida. Ahora, usted, si no ha sido llamado por el Señor para ser un pastor o al ministerio de la enseñanza, de la predicación, entonces usted ha recibido una unción de conquista. Nadie se la creyó, parece. Lo que usted ha recibido es una unción para conquistar. Amén. Entonces, Moisés es quien recibe de Dios e instruye a Josué. Moisés viene y le da a Josué propósito, le da destino, lo adiestra, le prepara, le enseña a temer a Dios. En otras palabras, Moisés es el pastor de Josué. Ahora, Josué por su parte no es menos importante que Moisés, porque Israel necesitaba de Josué, porque sin Josué, escuche, sin Josué no hay conquista de la tierra prometida. Tú eres el Josué de tu casa, de tu familia, tú eres el Josué de tus finanzas, tú eres el Josué de tus estudios. Entonces Dios te está derramando sobre ti en este instante ahora. Lo que está derramando es una unción para que tú puedas conquistar. Es una unción para que tú puedas avanzar en la vida. Es una unción para que tú puedas tomar propósito tras propósito. Escuche, Dios no se fija en tus años. Dios no es un Dios de años. Dios es un Dios de propósitos. Entonces, en la medida que tú cumplas un propósito de Dios, es como que hubieras cumplido un año en Dios. Cumples otro propósito y ahí recién es otro año. Entonces, ¿cuál es la gente que se queda como bebé espiritual? La que nunca cumple los propósitos de Dios. ¿Cuáles son los más sabios? ¿Cuáles son los que avanzan? Los que cumplen un propósito, suben a otro nivel, cumplen otro propósito. Entonces, en la medida en que vamos cumpliendo propósitos en Dios, nuestro llamado se va completando y nuestra vida va fructificando, por lo tanto vamos conquistando. Amén. Ahora, ¿qué características tenía Josué? ¿Qué son las características que usted debe de tener para poder ser un hombre y una mujer de conquista? ¿Cuáles son? Éxodo 33:11, búsquelo rapidito. Éxodo 33:11. Éxodo 33:11. Dice así: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba
de en medio del tabernáculo. Mire, Josué tenía dos características esenciales que se hablan aquí. Número uno, Josué era servidor de Moisés. Y número dos, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué sabía cuál era su lugar. Josué sabía cuál era su posición y no pretendía tener otra. Porque él sabía que en la medida que él supiera cuál era su posición, Dios lo iba a empoderar para cumplir su llamado. En primer lugar, entonces, Josué era siervo. Amén. Dice, el joven Josué, hijo de Nun, su servidor. Escuche, Josué no era el mejor amigo de Moisés. Josué no era familiar de Moisés. Josué era el servidor de Moisés. Josué sabía que Moisés era su padre espiritual y lo servía continuamente. ¿Sabe? Una de las cosas que yo me he dado cuenta de al yo reconocer la paternidad espiritual que está sobre mí, es que yo me he activado y he ido a otros niveles que sin esa paternidad que Dios puso sobre mí, nunca hubiera alcanzado. Nunca hubiera alcanzado. Cuando yo veo mi vida, desde que del año 2012, en febrero febrero del año 2012, que fue la primera vez que yo pisé Iquique y que fue la primera vez que yo estuve con el pastor Félix Orquera, hasta ahora no ha pasado tanto tiempo. Van a ser 4 años recién de que lo conocí. Pero el ministerio, mi vida personal, espiritual, mi vida familiar, la autoridad que Dios me ha dado, todo eso ha ido aumentando de una manera para mí impresionante. Y lo que yo he aprendido de Dios en este tiempo es algo que no había aprendido en todos los años que llevaba de creyente. Entonces, escuche, cuando usted entiende que Dios le ha puesto hombres sobre su vida, un pastor, una pastora, que Dios lo ha puesto y que Dios le ha dado, cuando usted entiende que usted tiene que servir a esos hombres de Dios, y no me malentienda, yo no le estoy diciendo que usted me sirva a mí, que me vaya a hacer el aseo a la casa, ni que me lave el auto, ni ninguna de esas cosas. Lo que estoy hablando es de poder tener un entendimiento de la paternidad espiritual. ¿Está acá? Amén. Entonces, cuando yo entendí eso, mi vida fue a otro nivel. Y puedo ir a lugares y puedo tomar posiciones que antes yo no tenía. Por ejemplo, yo ahora hace poquito me metí a la Universidad del Rey Jesús para estudiar licenciatura en ministerio. Y era algo que yo no hubiera podido acceder jamás si yo no estaba bajo la cobertura en la cual yo estoy. Nunca. Porque esa universidad es carísima. Pero a través de la paternidad que yo he recibido, sí puedo acceder ahí, a un valor mucho menor. Entonces sí tengo un padre espiritual que me está adiestrando. Sí tengo un padre espiritual que me llama la atención cuando estoy haciendo algo que a lo mejor no que no es correcto, pero que no es lo adecuado. Entonces, cuando uno entiende el concepto de paternidad espiritual, uno tiene cuidado de no familiarizarse con esa unción. Porque el día en que tú te familiarizas con tus pastores, con la unción que ellos tienen, entonces tú dejas de recibir lo que ellos son para ti. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no tiene que ver con la persona, tiene que ver con el manto que carga. Entonces no tiene que ver conmigo, Pablo Medina, 36 años, bioquímico, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la unción que está sobre mí, por el manto que me ha sido asignado, por la asignación que Dios me ha dado. Entonces cuando yo entiendo esas cosas y huyo de la familiaridad y comienzo a entender, es mi pastor. No sé si usted me está entendiendo. Entonces usted comienza a ir a otros niveles en Dios. Entonces Josué tenía claro eso. Josué sabía que su padre espiritual era Moisés. Josué sabía que en Moisés había una unción que él no tenía. Pero que la unción que sí tenía Josué debía ser activada por su padre espiritual Moisés. ¿Está acá? Escuche, si Josué no hubiera sido siervo de Moisés, nunca habría alcanzado su propósito. Por eso es tan importante la humildad para con los siervos de Dios que el Señor ha puesto para nuestra vida. Dios trata la rebelión, la terquedad, el orgullo cuando nos pone a servir a un siervo de Dios.
Y escuche, el servicio siempre es por amor, no es por imposición. Y la honra no se demanda, sino que la honra solamente se da. En el momento en que yo comienzo a demandar honra de su vida, ya deja de ser honra. Porque la honra es cuando uno expresa lo valioso que es el manto de Dios sobre una persona para uno. Y cuando uno empieza a honrar y cuando uno empieza a demostrarle a Dios lo que valora de esa unción, entonces esa unción te comienza a chorrear a ti también. ¿Está acá? Josué, lo segundo es que nunca se apartaba del tabernáculo. El tabernáculo es el lugar de encuentro con Dios. Usted y yo debemos de aprender lo siguiente: debemos ser servidores en primer lugar. Y el ser servidor no te humilla, te levanta. Dice la palabra del Señor: el que se humilla será exaltado. Y Jesús dice la palabra que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y dice la palabra que Jesús, siendo Dios, se humilló tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y continúa el apóstol Pablo, dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, cuando tú entiendes y tomas una posición de servicio, de siervo, es cuando Dios recién ahí te levanta. Dice la palabra: porque el que se humilla será exaltado. Entonces, primero, nosotros debemos tener un corazón de siervo como Josué. Y segundo, nunca nos debemos apartar del tabernáculo. Y el tabernáculo es el lugar en el cual tú te encuentras con Dios. Cuando tú cumples esas dos condiciones, eres un siervo y eres una persona que ama estar en la presencia de Dios, entonces todo lo que hay en tus padres espirituales, en tu cobertura, va a activar la unción de conquista que Dios ya puso en ti. Escucha, no es que Dios te va a ungir o te va a dar una unción, tú ya estás ungido. El apóstol Juan dice: más ustedes tienen la unción del Santo, y la unción les enseñará todas las cosas. Entonces, ¿por qué no sabemos cómo conducirnos? Porque esa unción no ha sido activada dentro de nosotros. En el momento en que esa unción es activada, la unción te empieza a enseñar todas las cosas. Comienzas a recibir revelación de Dios, comienzas a recibir dirección de Dios para tu vida, comienzas a recibir dirección de Dios para tu familia, para tu negocio, para tus finanzas, para tus estudios. Ahí es cuando comienzas a recibir esa unción de Dios que te va a enseñar todas las cosas. Entonces, la característica de Josué era que primero tenía corazón de siervo, segundo, nunca se apartaba del tabernáculo. Escuche, la tercera característica de Josué es que fue esclavo y fue libre. Josué fue uno de solo 2 adultos que experimentaron la esclavitud de Egipto y vivieron para entrar en la tierra prometida. Escuche lo que dice Números, capítulo 32, verso 11 al 13. Dice así: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto a Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Mire qué terrible. O sea, escuche, Dios le dijo al pueblo de Israel que Moisés sacó a todo el pueblo, les dio la promesa de entrar en la tierra prometida. Cuando Dios le da esa promesa al pueblo de Israel, Dios no dijo solamente Josué y Caleb van a entrar. Dios le dio la promesa a todos. Amén. Está acá, ¿verdad? Ahora, dice la Escritura que Dios se enojó con el pueblo de Israel y los hizo andar errantes 40 años en el desierto. Y dijo: de los varones de 20 años para arriba, ninguno va a entrar. Ninguno. ¿Quién tiene 20 años de aquí para abajo? El Jan, la Polet. ¿Quién más? Usted no, usted no. ¿Quién más tiene 20 años para abajo? La Dani. Imagínense que nosotros somos el pueblo de Israel. Y Dios nos dice a todos: ustedes van a entrar en la tierra que fluye leche y miel. Yo los voy a liberar de la esclavitud de Egipto. Pero resulta que pasado el tiempo, nosotros nos ponemos rebeldes,
nosotros nos ponemos quejumbrosos, nosotros comenzamos a murmurar de Dios y Dios se enoja y dice, de todos ustedes, los únicos que van a entrar es la Paulette, la Daniela, el Gianfranco. ¿Cómo estaríamos nosotros? Dice, y exceptuando dos, voy a poner un ejemplo, el Marco y el Rodrigo. ¿Cómo estaríamos todos los demás? Pero ¿qué fue lo que había en Josué y en Caleb que sí los hizo entrar en la tierra prometida? Eso es lo que quiero llegar a compartir. ¿Qué fue lo que determinó que Josué y Caleb entraran en la tierra prometida? Escuche, Números 14:24, escuche, dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces, Dios dijo acerca de Caleb, en Caleb hay otro espíritu. Dice, y decidió ir en pos de mí. O sea, escucha, que las promesas de Dios se cumplan en tu vida, no depende de Dios, depende de ti, que tú decidas ir en pos de Él. Entonces luego usted no me venga a reclamar y decir, pastor, no creo en el Señor, sus promesas no se han cumplido para mi vida. La culpa no es de Dios, tontito, la culpa es tuya, que no te has decidido a ir en pos de Él. Dice la Biblia, en Caleb había otro espíritu y ese otro espíritu provocó que él decidiera ir en pos de Él. O sea, fue un acto de su propia voluntad, seguir a Dios. La promesa de Dios para el pueblo de Israel fue para todos, pero lo que determinó que Caleb entrara en esa tierra fue que él decidió ir en pos de Dios porque en él había otro espíritu. Eso fue lo que Dios dijo acerca de Caleb. Amén. ¿Está acá? Números 27:18. Escuche lo que dice acerca de Josué. Dice, Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Escuche, la palabra espíritu en estos dos versículos es la palabra hebrea ruach, que significa literalmente viento. Ruach también quiere decir aliento, una exhalación sensible o incluso violenta. También significa, escuche, región del cielo, espíritu, pero solo de un ser racional. También quiere decir ánimo, ímpetu, ira y enojo. Eso es lo que quiere decir otro espíritu. Entonces, lo que tenían Josué y Caleb, que los otros no tenían, era que tenían, escuche, un espíritu diferente. Tenían un ánimo diferente, un aliento diferente, escuche, que los hacía ser violentos, que los hacía hacer airados en contra de las cosas que no eran de Dios. O sea, ellos eran diferentes, ¿está acá? Tenían un espíritu diferente por dentro. Amén. En ellos había otro espíritu. Y ese otro espíritu, ese otro ánimo fue lo que provocó, escuche, que Dios los tomara y los metiera a ellos. O sea, en otras palabras, ellos no entraron por su propia fuerza. Ellos no entraron porque ellos eran los más abacanados y ellos podían conquistar y tenían fuerza y todo eso. No entraron por eso. Dice la Biblia, yo le meteré a él la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. O sea, Dios metió a Caleb en esa tierra. Dios metió a Josué en esa tierra. No fue por su propia fuerza, no fue por su propia capacidad, fue porque tenían otro espíritu y ese otro espíritu hizo que Dios los tomara y los metiera. Entonces, escucha, todo está determinado por la actitud que tú vas a tener en tu desierto. Todo está determinado por la actitud, el espíritu que tú tengas cuando estés pasando por ese desierto. Si tú eres una persona que constantemente se está quejando,
que constantemente está murmurando, que constantemente está diciendo, pero pucha Señor, si tú me prometiste, si tú me hablaste, si tú me confiaste, si tú declaraste sobre mi vida, si tú me diste esta palabra profética, ¿por qué no se ha cumplido? Y te estás quejando, Lo único que estás haciendo, estás retardando la promesa. Y en un momento dado Dios puede decir, ok, te estás quejando tanto, no te voy a meter. No te voy a meter en la tierra prometida. Tus hijos verán las promesas que yo te he dado a ti, pero a ti no te voy a meter por quejumbroso y por murmurador. Entonces, el que nosotros seamos introducidos en la tierra nueva que Dios tiene para nosotros está determinado por el Espíritu que hay adentro de nosotros. En otras palabras, por la voluntad de decidirnos ir en pos del Señor. Amén. Eso va a determinar que tú puedas entrar en la tierra que Dios te ha prometido. Josué y Caleb tenían otro espíritu, otro viento. Ahora escucha, Juan 3:8 dice así: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que hacía, escucha, a Josué y Caleb diferentes, era que ellos eran nacidos del Espíritu. Escucha, hay veces que el Espíritu de Dios te va a llevar a hacer locuras que otros no van a entender y por las cuales te van a cuestionar, pero tienes que aprender a escuchar su sonido. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Tienes que aprender a escuchar al Espíritu de Dios. El viento o el Espíritu, que es la misma palabra, sopla de donde quiere. Sopla de donde quiere. ¿Está acá? No cuestiones al Espíritu de Dios cuando te hable. Aprende a escuchar el sonido. Dios te va a decir cosas que tú hagas que no son racionales. Porque la fe no es racional. La fe es tomar riesgos. De aunque todo esté en contra, tú das el paso de fe igual, creyendo que Dios está contigo. Puede notar que hay una diferencia. Hay una diferencia en dar un paso tanteando el terreno. Primero tanteo el terreno, veo si me voy a hundir, recién ahí doy el paso. Eso no es fe. Fe es dar el paso, aunque yo vea un precipicio, pero doy el paso igual, creyendo que Dios va a poner algo debajo. Eso es fe. Porque la fe involucra intrepidez. La fe involucra valentía. Dice la palabra, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que de fe, de amor y de dominio propio. ¿Por qué necesitas dominio propio? Para obrar en fe. Porque si tú no tienes dominio propio, te vas a hacer en los pantalones cuando tú obres con fe. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando Dios te llame a hacer locura de fe, hazla sin pensar. Da los pasos de fe sin pensar. En el momento en que te pones a pensar, viene la duda y la incredulidad. Cuando con mi esposa oramos por un chiquillo que tenía VIH, en lo racional era imposible que se fuera el VIH. Era imposible. Pero tomamos el paso de fe, declaramos con fe sobre su vida y la persona se sanó. Y luego tenía los exámenes que indicaban que no lo tenía. Era un paso de fe. Cuando Dios me dijo, da un sueldo completo en un congreso. Yo, pero Señor, pero Dios lo que me tenía era este lugar. Dios lo que me tenía era un auto nuevo. Entonces uno empieza y comienzas a creerle a Dios en los desafíos que Él te hace. Y comienzas a caminar en la palabra. Comienzas a tomar riesgos en lo que Dios te está hablando en tu vida de fe. Y Dios contesta. Porque hay algo que Dios honra. Y se llama la fe. Cuando tú tienes fe, caminas en fe, Dios honra tu fe. Dice la Biblia, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es el Espíritu de Dios. Escucha, esto tiene relación con aprender a perder el control. Dios tiene el control. Escuche, lo que más desespera al ser humano es no tener el control de las situaciones.
Dios te pondrá en situaciones en la vida en que deliberadamente te quitará el control para que aprendas a confiar en Él. ¿Quieres ser guiado por el Espíritu de Dios? Pero la palabra dice, más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Cuando tú quieres ser guiado por el Espíritu de Dios, Dios te dice, pásame el control. Te quita el control. Te pone en situaciones adversas que parece que no tienen solución. Pero ¿sabes para qué es? Para que tú aprendas a caminar en fe y para que Él te pueda mostrar su gloria. No hay gloria si antes no hay desierto. No hay gloria si antes no hay un problema imposible de resolver. No hay gloria si primero no hay una enfermedad incurable. ¿Está acá? O sea, cuando nosotros perdemos el control y decimos, Señor, ya no tengo el control de esta situación, entonces que Dios se glorifica. Todo aquel que es nacido del Espíritu oye el sonido del Espíritu y obedece a Dios. Aunque no sepa de dónde viene ni a dónde va, solamente de esa manera aprenderemos a ser dependientes de Dios. Dios lo que quiere es que seamos dependientes de Él. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso la palabra de Dios dice en 2 de Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escucha, nuestras armas no son carnales. En otras palabras, nuestras armas no son nacidas de la carne. ¿Qué es la carne? Nuestra naturaleza humana, nuestro intelecto, nuestra opinión, nuestros deseos, nuestras metas personales. Nuestras armas son espirituales. En otras palabras, son nacidas del Espíritu. Es por esa razón que nuestras armas ahora sí son poderosas. Toda arma que tú quieras utilizar, que es un arma carnal, no te va a servir para enfrentar al diablo y las tinieblas. Tú tienes que entender que no es con planes humanos. Dice la palabra, no es con fuerza, no es con poder, no es con ejército, no es con espada, es con mi espíritu, dice el Señor. Entonces cuando tú entiendes esa palabra, comienzas a caminar en victoria, porque comienzas a utilizar las armas que son del Espíritu de Dios. Toda arma carnal está destinada a fracasar. Toda arma espiritual está destinada a tener éxito, a ser poderosa, a destruir fortalezas. Entonces, lo que Josué y Caleb tenían era otro espíritu. Diga conmigo, yo voy a tener un espíritu diferente. No voy a ser como todos los demás. No voy a ser como mis amigos del trabajo. No voy a ser como mis compañeros de estudio. No voy a ser como mis vecinos. Voy a ser como Dios quiere que yo sea. Amén. Ahora escuche. Vimos que era lo que Josué y Caleb tenían y que los otros no tenían, que era un espíritu diferente. Ahora, ¿qué era lo que los otros tenían que Josué y Caleb no tenían? Vamos a ver lo inverso. O sea, ¿qué era lo que los demás tenían que los hizo fracasar y los hizo morir en el desierto? Usted va a ver ahora qué era lo que ellos tenían. La respuesta es la queja y la murmuración. Lo que el pueblo tenía era queja y murmuración. Y yo le voy a mostrar por la palabra no lo busque, le voy a leer todo esto. Números 11:1 dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Ellos estaban quejando por su infortunio. Se quejaban. ¿Cuál era su pecado? Se quejaban por sus problemas en lugar de orar a Dios por ellos. ¿Cuántos tienen problemas aquí? ¿Cuántos humanos? O sea, ¿cuántos tienen problemas? ¿Algún problemita por ahí debe tener o no? Si no tiene problemas, le cambio su vida por la mía. Todos tenemos problemas. ¿Cuál fue el pecado de Israel? Se quejaban por sus problemas en lugar de orar a Dios por ellos. Deja de quejarte y comienza a orar. Es que pastor, usted no sabe, mi marido es incrédulo. Es que pastor, usted no sabe, tengo una deuda. Es que pastor, usted no sabe, tengo una enfermedad. Deja de quejarte y comienza a orar por eso. Dios te da la solución.
Números 11:4 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Otra queja por la falta de carne. Anhelaban vehementemente lo que no tenían. Ahora escucha, hay muchas veces que tú te quejas y Dios te responde igual. Ni siquiera oras y Dios te responde igual. Israel no oró por carne, se quejaron porque no tenían carne. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios? Les envió codornices. Y Dios dijo, les voy a enviar tantas codornices que literalmente dice, voy a hacer que se les salgan por las orejas y por las narices. O sea, en otras palabras, Dios se picó. Estaba harto de la queja del pueblo de Israel. Dijo, ¿quieren carne? Ahora van a saber lo que es carne. Y Dios se picó. Números 14, 1-4, escuche, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Cuál era la queja? Por verse atrapados en el desierto, teniendo enfrente los gigantes de la tierra prometida y deseando regresar a Egipto. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Se rebelaron abiertamente contra los líderes de Dios y no confiaron en las promesas de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Escuche, a ninguno de los que se quejaron se les permitió entrar en la tierra prometida y tuvieron que vagar por el desierto hasta que murieron. Escucha, deja de quejarte. Si no vas a entrar a un desierto o el tuyo se va a prolongar hasta que te mueras. Yo no tengo la culpa de la palabra que Dios me da ya. Estas últimas palabras han sido tan reduras. Pero escuche, vamos a crecer en la medida en que seamos confrontados con nuestro propio corazón. Si no somos confrontados, no vamos a crecer. ¿Está acá? Así que no me mire feo, ni piense que tengo algo contra usted. Pero es la palabra de Dios. Números 16:3 dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? En otras palabras, el pueblo de Israel le estaba diciendo a sus pastores, ya no los queremos como pastores. Si todos nosotros somos el pueblo del Señor, ¿qué se cree el pastor que viene a llamarme la atención si yo también soy un hijo de Dios? ¿Qué se cree el pastor o la pastora por venir a darme esa palabra si el Espíritu Santo a mí también me habla? Yo he conocido gente así. ¿Cuál era la queja, la autoridad y el liderazgo de Moisés y de Aarón? ¿Cuál fue el pecado? Codiciaban mayor poder y autoridad. ¿Cuál fue el resultado de eso? Escuche, las familias, los amigos y las posesiones de Coré, Datán y Abiram fueron tragados por la tierra. Luego el fuego consumió a los otros 250 hombres que se rebelaron. Escucha, la rebelión no trae sobre tu vida sino solamente destrucción. Otra queja, Números 20, del 2 al 3. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Mire lo que le estaban diciendo. Ojalá hubiéramos muerto nosotros también cuando murió Coré, cuando se los tragó a la tierra. ¿Cuál fue la queja? La falta de agua. ¿Cuál fue el pecado? Se negaron a creer que Dios los abastecería como lo había prometido. Y escuche, ¿cuál fue el resultado de esto? Escuche, Moisés pecó junto con el pueblo. Por esta razón no se le permitió entrar a la tierra prometida.
Escuche, el liderazgo no está exento de pecar contra Dios. La última queja que tengo acá. Número 21:5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Cuál fue la queja? Que Dios y Moisés los habían llevado al desierto. ¿Cuál fue el pecado? No pudieron reconocer que sus problemas se los acarrió su propia desobediencia. Escucha, hay problemas y desiertos que te los creaste tú solito. Pero luego venimos los patúos de nosotros y le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa a las circunstancias. Y resulta que hay embrollos en que nosotros nos metimos solitos. Nuestro propio pecado nos mete en problemas. Pero después queremos la bendición de Dios. Después queremos la prosperidad de Dios. Después queremos que Dios nos ayude, que Dios nos prospere. No se puede, amados. Primero tienes que arrepentirte de la rebelión. ¿Qué es lo que nos hace quejarnos y murmurar contra Dios? Las carencias. Cuando no vemos todavía lo que Dios nos ha prometido, la queja y la rebelión alejan la bendición. ¿Sabe? Si hay algo que los hijos de Dios tenemos que aprender a hacer, es callarnos. En el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento del desierto, en el momento de la carencia financiera, nunca diga, mejor era el mundo. Nunca diga, quiero volver a Egipto. Nunca diga, estoy harto de este maná, esta palabra que da el pastor todos los días me tiene aburrido. Yo quiero escuchar mi propio corazón. Eso va a acarrear consecuencias. Y Dios no lo va a bendecir. ¿Qué era lo que había en Josué y en Caleb? Un espíritu diferente. ¿Qué era lo que ellos no tenían, pero que los otros sí tenían? Queja y murmuración. Entonces Dios te pone en dos caminos. ¿Te vas a quejar y murmurar o vas a venir en pos de mí igual? La consecuencia final fue que Josué y Caleb entraron en la tierra que Dios le había prometido. Ahora escuche, con esto termino. Josué tenía otro nombre. ¿Cómo se llamaba? Oseas. Osaías dicen por ahí, sí, pero es que eso es lo que dice la serie, pero era Oseas. Y su nombre significa salvación. ¿Sabe lo que significa Josué? Significa Josué es salvación. ¿Sabe por qué Moisés le cambió el nombre? Porque le estaba diciendo, no vas a ser tú el que va a conquistar la tierra. Va a ser Dios a través de ti. Quita tu orgullo, quita tu intelecto, quita tu racionalidad, quita el yo soy capaz, el yo sí puedo. Tú no vas a poder, Dios lo va a hacer en ti. ¿Sabe lo que significa Caleb? Significa perro. Un perro, usted le pasa algo, lo muerde y el perro no lo va a soltar más hasta que lo consigue. ¿Sabe lo que Dios tiene que generar en nosotros? Un espíritu de perro. En el sentido de que tenemos que ser tosudos, obstinados. Dios me dijo que me lo dio y si Dios me lo dio, nadie me lo puede quitar. Si Dios me dijo que eso se va a cumplir en mi vida, se va a cumplir.
Voy a ser un perro obstinado y voy a declarar que Jehová es mi salvación. No lo puedo hacer por mis fuerzas. Voy a dejar de quejarme. Nunca va a salir de mí palabra de murmuración o de queja. Yo voy a declarar la palabra que Dios me ha dicho a mí. Mi esposo va a servir al Señor. Mis hijos van a servir al Señor. Voy a ser abundante. Voy a tener negocio. Sí voy a prosperar. Sí me va a ir bien. Sí voy a alcanzar el propósito de Dios para mi vida. Lo que tú confieses, eso se va a cumplir. Por eso dice la palabra en Proverbios que el poder de la vida y de la muerte están en tu lengua. Lo que tú declaras, eso va a ser. No confíes en tu fuerza, confía en Jehová de los ejércitos, que Él es el que pelea la batalla por tu vida. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor, le vamos a entregar este tiempo y vamos a renunciar a toda queja. Vamos a renunciar a toda murmuración. Vamos a renunciar al hablar mal de Dios. Cierra sus ojos. Fabián. Cierra sus ojos. Mire, la rebelión y la queja es pecado delante de Dios. Así de simple, es pecado. La rebelión y la queja no es una opinión que usted levanta. La rebelión y la queja son armas destructoras de nosotros mismos. El pueblo de Israel que no entró en la tierra prometida no entró porque Dios no quiso que entrara, no entró porque pecó en contra de Dios. En este día hemos recibido una palabra de confrontación porque Dios está formando un ejército. Dios no está levantando cualquier cosa ni cualquiera personas. Dios está levantando un ejército. Pero debe ser un ejército de siervos. Debe ser un ejército de hombres y mujeres que no se apartan del tabernáculo. Debe ser un ejército de hombres y de mujeres que no se quejan de los desiertos, ni de los problemas, ni de las dificultades. Nunca más ores tu queja, ora la solución. Si estás en problema financiero, no le digas al Señor: Padre, ¿por qué tengo este problema, Señor? Declara la palabra con fe. Declara que Él es tu proveedor. Escucha, Dios está en guerra con Amalek de generación en generación. Todo enemigo que te ataque por la retaguardia caerá delante del Señor. Dice la palabra: porque Jehová ha declarado: yo soy tu bandera, yo soy tu estandarte, Jehová Nisi. Él es el que levanta bandera en contra de tus enemigos. Él es el que levanta bandera en contra de tus enemigos. Escucha, los enemigos de Dios son tus enemigos. Los enemigos de Dios deben ser tus enemigos. Solamente cuando los enemigos de Dios sean tus enemigos, entonces tus enemigos van a ser los enemigos de Dios. Cuando tú comienzas a odiar lo que Dios odia, cuando tú comienzas a odiar el pecado, cuando tú comienzas a odiar la rebelión, llamarla justicia, cuando tú comienzas a odiar la iniquidad y el pecado, llamarla rectitud, cuando tu corazón es transformado a un corazón como el que Dios quiere, entonces Dios dice: en mi hijo, en mi hija hay otro espíritu, hay otra decisión. Y dice la palabra del Señor: no hay como mi siervo Caleb, que caminó delante de mí perfecto. Perfección no quiere decir sin tacha. Perfección quiere decir madurez. Cuando eres maduro, cuando entiendes
que las situaciones en las cuales estás no es porque Dios quiera y Dios es malo, es porque Dios necesita formar en ti el carácter del obrero de Dios. Es porque Dios lo que te quiere entregar es demasiado grande y tienes que pasar la prueba, tienes que pasar la dificultad para poder resistir, que lo que Dios te va a dar es tan grande que si no forma un carácter dentro de ti, tu carácter no va a ser capaz de sostener lo grande que Dios quiere derramar sobre tu vida. Por eso han habido tantas luchas, por eso han habido tantos problemas, por eso ha habido un desierto interminable, porque Dios quiere ver si te quejas o no te quejas. Dios quiere ver si le crees o no le crees. Dios quiere ver si vas a orar o te vas a quejar. Dios quiere ver si lo vas a adorar en medio de la dificultad o vas a renegar y querer irte a Egipto otra vez. Dios necesita pesar el corazón que tienes. Dios le habló a Moisés y le dijo: toma del espíritu que está en ti e impártelo sobre tu pueblo. Impártelo sobre Josué. Impártelo sobre Caleb, porque ellos van a conquistar la tierra. En esta mañana vamos a orar para que el Espíritu de Dios derrame espíritu de conquista y una unción de conquista sobre los Josué de Dios, sobre los Caleb de Dios. Si tú quieres ser un Caleb de Dios, entonces pasa al frente rápido. Yo voy a orar por usted. Voy a poner sobre usted aceite y lo voy a ungir y voy a pedirle a Dios que derrame sobre su vida la unción de Josué, la unción de conquista. Toda queja se va a ir, toda queja tiene que terminar, pero usted tiene que comenzar a avanzar y usted tiene que decirle: Padre, yo me comprometo a nunca más estar quejándome, yo me comprometo a nunca más dudar de tu palabra, yo me comprometo a nunca más cuestionar tu voluntad para mi vida, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu misericordia es para siempre. Dice la palabra del Señor: planes de bien tengo para ustedes y no de mal. Planes de bien tengo para ustedes y no de mal. Lo que yo quiero hacer con ustedes son cosas buenas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que yo he preparado para ti, hijo, hija. Y en este día el Señor te dice: solamente esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. En donde quiera que tú vayas, todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Solamente te digo, dice el Señor: esfuérzate, sé valiente. Esfuérzate, sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Créeme a mí, no le creas a la circunstancia, no le creas a tus amigos, no le creas a lo que dicen tus familiares. Créeme a mí, dice el Señor. Créeme a mí, dice el Señor. Créeme a mí, dice el Señor. Confiesa mi palabra, decreta mi palabra, avanza a paso firme, porque lo que yo tengo preparado para ti son cosas que ninguna otra persona ha pensado. Tengo camino de bien y no tengo camino de mal para ti, pero cuida tu corazón, cuida tu corazón, cuida tu corazón, que nunca haya rebeldía, que nunca haya obstinación. Ten un espíritu diferente, te dice el Señor. Ten un espíritu diferente. Levanta tus manos al Señor. Y quiero que traigas a tu memoria esas veces en que arrodillado alrededor de tu cama te quejaste delante de Dios y no oraste, te quejaste. Cuando murmuraste en contra de Él, cuando le dijiste: Señor, no vale la pena servirte, no vale la pena amarte, no vale la pena. Tú sabes cuándo fue esa ocasión, tú sabes cuándo se lo dijiste. Muchos lloraron eso
Y esto no es para avergonzarte, es para que te puedas poner a cuenta con Él. Porque la paga de la rebeldía y de la queja es morir en el desierto. Pero tu Padre no quiere que mueras en el desierto. Tu Padre quiere que vivas una vida abundante y de paz. Tu Padre quiere que seas un conquistador y un vencedor. Dice la Escritura, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ten un tiempo ahí donde tú estás y comienza y pídele perdón al Señor. Dile: Padre, perdóname cuando fui rebelde. Perdóname cuando fui contumaz. Perdóname cuando me quejé. Espíritu de Dios, tú has sido enviado para reconciliarnos con el Padre, para redarguir nuestros corazones, para llevarnos a Cristo. Espíritu de Dios, tu presencia está en este lugar. Padre, hoy nos arrepentimos de toda rebelión y toda queja, toda murmuración en nuestra vida, Señor. Confesamos que nuestra vida en Cristo no ha sido fácil, ha sido difícil. Hemos caído y nos hemos levantado. Hemos tenido momentos de victoria y momentos de profunda derrota y desconsuelo y falta de paz, tristeza y dolor. Y en el camino, Señor, hemos negado la fe, hemos negado tu palabra, hemos negado tu amor, hemos confesado incredulidad. Nuestro corazón se ha llenado de cobardía y de temor, y no hemos caminado en fe. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor. Lávanos con tu sangre preciosa. Lávanos con tu sangre preciosa. Lávanos de toda rebelión. Limpia nuestro corazón de la queja y de la murmuración. Límpianos de la incredulidad y de la falta de fe. Perdónanos por pecar deliberadamente delante de ti, con nuestra boca, al negar tus promesas, al negar tu palabra, al no confiar en lo que tú has declarado sobre nuestra vida, porque eso es rebelión contra tuya. Pero dice tu palabra que si hemos cometido pecado, abogado tenemos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos lava y nos limpia de todo pecado. Señor Jesús, lava nuestro corazón en esta mañana. Limpia nuestro corazón de todo pecado, toda rebeldía, toda rebelión, toda queja, toda inmadurez, Padre. Quita de nuestra lengua todo reclamo. Padre, hoy lavamos nuestra boca en la sangre del Cordero, del Hijo de Dios. Cancelamos toda palabra de murmuración y de queja que hayamos dicho delante de tu presencia, porque no queremos ser como los hijos de Israel que cayeron en el desierto y no entraron en la tierra que tú les habías jurado que se las daría, que prefirieron no confiar en ti, Señor. Perdónanos. Perdona nuestro obstinado corazón.
Tantas veces hemos dañado tu corazón con nuestra incredulidad. Porque tú, teniendo planes maravillosos para nosotros, hemos escogido abiertamente rebelarnos en contra de tu propósito, de tu voluntad. Y el resultado de nuestra vida hoy es por las malas decisiones que hemos tomado en desobediencia, en incredulidad, en falta de fe y en temor. Mas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nos humillamos delante de tu Espíritu y de tu trono. Y te rogamos, Señor, perdona a tu pueblo. Perdona nuestras palabras. Perdona nuestros pensamientos rebeldes. Perdona, Señor, nuestro obstinado corazón. Padre, en este día, Señor, declaramos cancelada toda palabra de queja y toda murmuración que haya salido de nuestros labios. Clavamos en la cruz del Calvario todo pergamino de queja. Señor, tu palabra dice que de todas las palabras que salgan de nuestra boca, tú nos enjuiciarás. Pero ahora tomamos todas esas palabras que hemos declarado, las clavamos en la cruz del Calvario y decimos: consumado es. Decimos: consumado es toda rebelión del corazón. Ahora mismo se cancela en el nombre de Jesús. Se cancela en el nombre poderoso de Jesús. Lávanos, límpianos, purifícanos. Señor, y a contar de este día en adelante, Padre, queremos hablar solamente palabra de fe. Palabra de fe. Palabras de victoria. Palabras de victoria. Palabras de fe, palabra tras palabra, edificar un sendero de fe con nuestra boca, un sendero de victoria a través de nuestros labios se ha establecido. Declarar tu palabra, gritar tu palabra, establecer tu palabra en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la enfermedad, en medio del problema, en medio de la frustración. Tu palabra, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Padre, que a contar de este día la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, de tal manera, Padre amado, que cuando oremos declarando tu palabra, sea una palabra llena de fe, sea una palabra llena de dominio propio, sea una palabra llena de amor, sea una palabra de conquista, Señor, sea una palabra que no tiene duda, sea una palabra, Dios, que viene de tu corazón. Y la fe, Señor, que hay en nosotros vaya a un nuevo nivel, vaya a un nuevo nivel, vaya a un nuevo nivel, Padre amado, de manera tal que cuando oremos, Señor, no sea queja, cuando oremos no sea murmuración, cuando oremos se desate espíritu de victoria sobre nuestra vida, sobre todas las circunstancias, sobre toda enfermedad y muerte. Declaramos la palabra que sale de la boca del Hijo de Dios. Tu palabra dice, Señor, que en aquel día los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Hijo de Dios, manifiesta tu palabra en medio de nosotros. Usa nuestras cuerdas vocales para declarar tu palabra, para declarar que entramos en esa tierra prometida que tú nos has dicho que entraremos, Padre. Señor amado, en este día, como el Moisés que tú has levantado en esta casa, Señor, yo declaro a mi pueblo que está aquí, Señor, limpio de ese pecado, limpio de esa maldición, en el nombre de Jesús. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, sea rociada sobre ellos la sangre del pacto eterno,
la sangre derramada, sean rociados por la sangre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y toda mente sea totalmente lavada, todo corazón sea totalmente purificado. Lava y limpia nuestras conciencias de obras muertas en el nombre poderoso de Jesús. Limpia nuestro corazón y nuestra vida con tu poderosa unción y tu palabra, Dios mío, y la sangre de Jesucristo borra ahora mismo toda rebelión, borra ahora mismo toda rebelión, borra ahora mismo toda queja, toda palabra de maldición que ha salido de nuestra boca para maldecir nuestra vida, para maldecir nuestro trabajo, para maldecir nuestros estudios. Ahora la tomo, la echo por tierra en el nombre poderoso de Jesús. La quiebro, la cancelo. Toda palabra de queja en el nombre de Jesús de Nazaret es echada por tierra, es rota, y todo su poder queda cancelado ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Padre, y declaro ahora mismo que viene una unción sobre los Josué de Dios. Padre, declaro que cada hijo que está aquí en esta casa, que ha pasado a este lugar, es un Josué de Dios, es un Josué de Dios, es un Josué de Dios, es un Caleb de Dios, es un conquistador. Padre amado, y cuando ponga mis manos sobre ellos, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor, tu presencia pueda venir sobre ellos, Señor, y queden sellados en este día como los Josué de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, pongo delante de ti este aceite, símbolo de tu Espíritu Santo. Lo tomo y lo consagro para ti, Señor. Padre, que cuando unte mis manos sobre ellos con aceite, Señor, el Espíritu de Dios venga sobre ellos y ponga una marca que diga Josué de Dios y Caleb de Dios. Y nunca más nos acordaremos de Egipto, y nunca más vamos a reclamar en contra de tu voluntad, sino que nos esforzaremos sobre nuestros enemigos, derrotaremos a todos los gigantes que nos asedien, y tú levantarás banderas sobre nosotros, Padre. Gracias, Señor, te bendecimos y te adoramos. Ahora, mientras usted está ahí con los ojos cerrados y adorando al Señor, yo voy a pasar, voy a untar mis manos en el aceite. Y una vez que yo haya orado por usted y puesto mis manos sobre su vida, usted puede ir a su asiento. Padre, este aceite lo presento delante de ti. Dios amado, ruego que la unción de Josué venga sobre mis hijos en este día, Padre. Que cada uno de ellos reciba esta unción, Señor, y pueda regresar a su casa diferente, empoderado por esta palabra. En el nombre de Jesús.